Hola, ya estamos aquí de nuevo. Esta vez voy a tratar un asuntillo ahí que luego me preguntan, me lo hacen esa pregunta con mucha frecuencia en mis talleres de redacción. Me dicen, oiga maestro, pero a mí no se me ocurre nada, no se me ocurre nada que escribir. ¿Qué hago? ¿Qué hago para escribir? Bueno. Les recuerdo, la imaginación no es un don de todos. ¿Qué es lo que quieres escribir? Normalmente las personas que escriben novela y cuento son personas muy imaginativas. No tienen ese problema de qué voy a escribir. No tienen ese problema. Al contrario, normalmente un cuentista o un novelista tiene muchas ideas. El problema que está ahí es que hay que desarrollarlo. Y como cada uno de ellos, tanto el cuentista como el novelista, sabe que construir un cuento o una novela es como construir una casa. Es decir, tiene sus propios métodos, inclusive en el caso cuento y novela son distintos para expresar esa idea. Pero la idea, el argumento, normalmente el escritor siempre lo tiene. Pero otros grupos, por decir algo, escolares o universitarios, donde luego se les pide un trabajo de, pues sí, de imaginación, sí batallan mucho para ver qué es lo que van a escribir. Bueno, mi consejo siempre ha sido este: tomar una hojita y durante 2, 3 días apuntar todas las ideas que se les ocurra, pero tener la hojita ahí a la mano, de preferencia un cuadernito y lo traes ahí en tu bolsa de manos si eres una muchacha, en tu bolsa de la camisa si eres un varón, y cada vez que se te ocurre algo sacas eso y apuntas tu idea, ¿no? ¿Sí? Los tomates baratos, guardas. Ahorita los jitomates están muy baratos. Frío exagerado, vuelves a guardar. La amenaza de una enfermedad, apuntas de nuevo. Y después de 2, 3 días, seguramente vas a tener una lista como de 20, 30 o 40 ideas o 40, no argumentos, pero sí ideas de lo que puedes escribir. Cuando tú ya tienes tu lista, mi consejo es, uno, si no hay algo ahí que sobresalga de esa lista que tú hiciste, nos vamos a saltar a la segunda parte. Déjenme explicar la primera parte. Si cuando tú tienes ahí tu lista, de esa lista te resaltan 10, 12 temas, recuerda que es una lista de 30, 40, toma esos 12 y sepáralos. Con esos 12 vas a hacer 12 mapas conceptuales o 12 esquemas. El tomate o el jitomate está muy barato. Con el jitomate se hacen platillos deliciosos. El jitomate como uso medicinal. El jitomate, parte importante de la cocina precolombina. El jitomate en la historia, etcétera, etcétera. Puse jitomate en la historia porque, por ejemplo, cuando llegó a Francia, el jitomate era conocido como la manzana del amor. Así lo conocían, ¿no? La manzana del amor. ¿Sí? En realidad no sabían ni qué hacer con él, ¿no? Ya después supieron qué hacer con él. Pero, pero investigando van a encontrar este tipo de cuestiones anecdóticas o información muy interesante. ¿Qué hacía antes la gente de que les llegara el jitomate? Por ejemplo, ¿cómo eran los espaguetis? ¿Cómo eran las pastas? ¿Sí? ¿Cómo eran tantos guisos que hoy en día se hacen
con jitomate. Entonces, bueno, todo eso tú lo vas a apuntar en tu mapa conceptual. Si escogiste 12 temas de la lista grande, bueno, vas a tener 12 mapas conceptuales. Ya tienes esos 12 mapas conceptuales, a ver cuál es el que según tú obtuviste más ideas que te atraen. Vamos a suponer que nada más fueron 2 las ideas que te atrajeron de todos esos mapas conceptuales. Vas a separar esos 2 mapas conceptuales y a partir de ellos vas a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Un ensayo? ¿Un artículo? ¿Un cuento? ¿Una novela? Y entonces partes, pero ya tienes aquí una serie de información que tú vas a utilizar. Cuando tú ya decides qué es lo que vas a hacer, ensayo, cuento, novela, artículo, lo que sea, entonces vas a seguir haciendo investigación para poder que aquel texto, ya sea de imaginación, cuento, novela, o que va a ser de datos duros, el ensayo, el artículo, lleve ideas muy sólidas, ¿sí? Hay que tener cuidado, no andar citando fake news ahora que están de moda, ¿sí? Luego me dio risa hace unas 3, 4 semanas, vi ahí un obvio fake news que dice que la reina Isabel está muy bien porque se come un niño por día. Sí, ya ni siquiera lo abrí, ¿no? Ni siquiera abrí la nota, pero busquen ahí, reina Isabel se come un niño por día. ¿Sí? ¿Quién sabe qué dirá, ¿no? Seguramente alguna tontería, ¿no? Ya dice, es vampira y sale de la noche y se come niños, ¿no? Pero bueno, y que por eso está bien, ¿no? No, pues la señora está muy bien porque toda su familia son gente longeva y muy sana. Hay que ver su mamá vivió como 100 y tantos años, pero ella tiene 94 años, no es una edad tampoco que deba de sorprendernos. Mi mamá murió a los 96, entonces está dentro del rango de cómo mueren las personas. Pero fíjense cómo aquí ya nos estamos desarrollando en una idea, que esa idea es de lo que podemos escribir. Bueno, ese es un método bastante bueno para, ya que tenemos nuestras ideas, ahí sacar toda lo que necesitamos. Por ahí en la red también un texto que creo que se llama, es que esto sí no me fijé muy bien, cómo desarrollar un tema en un texto, cómo desarrollar un tema en un texto. Es de la Universidad de Valencia, en España, Universidad de Valencia, pónganle ahí, cómo desarrollar un texto, ¿sí? Y ahí viene lo mismo que yo les acabo de decir, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Sugieren unas ideas y luego nos indican cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llegar a ideas más complejas y que alguna de estas ideas complejas, al final de cuentas, nos dé por resultado un buen texto. Recuerden que nosotros estamos escribiendo no nada más así como de compromiso, ¿no? De, pues, que vea que sé usar la oración y el párrafo. No, lo que escribimos es nosotros. Lo que escribimos es nosotros. Es un reflejo de lo que somos. Por eso es terrible cuando cometemos errores gramaticales, ortográficos. Que un ingeniero o un licenciado, un doctor, escriba burro con B de vaca, bueno, eso es terrible. ¿Vas a confiar en esa persona? Pues no vas a confiar. Sí, a veces se equivoca uno, tampoco es uno la perfección andando, pero en el mundo de la redacción, uno de ellos es escribir muy bien, es decir, buena ortografía. La otra es la sintaxis y la morfología, es decir, lo que queremos decir, que quede bien claro cómo lo queremos decir y que tenga coherencia.
Luego muchos de ustedes me escriben las formas más incoherentes que se puedan imaginar y yo pues más o menos ahí trato de descifrar y digo, es que aquí quiso decir, es que aquí le faltó el verbo. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a decir, ¿quién se supone que es el descubridor de América? Y la respuesta, por supuesto, es el navegante genovés, se cree que es de ahí, de Génova, en Italia, es a quien se le adjudica el descubrimiento de América. El nombre de América viene de Americo Vespucci, que fue el primero que puso ese nombre en un mapa por aquella época, 1480, 1400, 1500 y tanto, ¿no? Bueno, esa es la respuesta. Lo que acabo de decir tiene mucha coherencia, no perdieron nada de los detalles. Pero las respuestas de ustedes son, creo que italiano, capitán, llegó a América por casualidad, pero hay una sublevación entre sus marinos, ¿sí? Y luego los reyes lo tratan mal. Se llama América por alguien que hacía mapas. Así es como redactan ustedes. Entonces, muchas veces la forma más sencilla, la más sencilla, es la mejor. ¿Sí? Otra vez. Marino genovés, a quien se le atribuye el descubrimiento del continente americano. América se llama así por un cartógrafo italiano que se llamaba Americo Vespucci. Cristóbal Colón, al final de su vida, tuvo muchos problemas con la monarquía española. ¿Sí? Fueron 3 oraciones sencillitas. Ahora, ya que tenemos esas 3 oraciones, no nos gusta cómo están redactadas porque sentimos que están redactadas de una manera como muy elemental, entonces sí, ya teniendo esas 3 oraciones, podemos poner algún adjetivo, podemos poner alguna metáfora, algún uso de algún lenguaje figurado, inclusive poner algún detallito más extra. Por ejemplo, sí tuvo problemas con la corona española, inclusive ya en su último viaje llegó a España con cadenas, después de que lo habían nombrado almirante de la mar no sé qué cosa y demás, pero ya cuando vieron que el negocio era muy bueno, ya le dieron la patada y ya no lo quisieron. ¿Sí? Entonces, ojo en sus redacciones, sean coherentes, fíjense cómo van a dividir, ya sabemos cómo son los párrafos. Cada vez que vamos a cambiar una idea, vamos a cambiar de párrafo. ¿Sí? Si necesitamos 80 párrafos, pues 80 párrafos nos aventamos, pero no me hagan esos párrafos que son oraciones y oraciones y oraciones y oraciones, o al revés, esos párrafos que son párrafos de 40 páginas, pues ¿quién aguanta? ¿Sí? Tienen que dejar respirar a sus lectores. Bueno, como ven, esto de la redacción no es tan difícil cuando se describe así, pero la verdad es que redactar no hay recetas. ¿Qué más quisiera yo? Y ahora les voy a dictar la receta de cómo hacer un cuento. Pues no es cierto. Eso no es cierto. Les puedo, sí, dar algunos consejos de cómo acercarse a un cuento y ustedes ya trabajar ese texto en particular para lograr una redacción, si no óptima, por lo menos atractiva. Cuando digo atractiva, es ya no nada más utilizar las palabras elementales, sino ya empezar a utilizar palabras un poquito más complejas que engloben más circunstancias. Aquí hago un paréntesis. Ya cuando ustedes decidan escribir, va a ser importante que tengan un diccionario de sinónimos y antónimos.
¿sí? Los sinónimos son palabras que más o menos son igual a otra que tenemos, y los antónimos es algo contrario. No siempre es totalmente contrario, ni toda la vida es igual, igual. Entonces, pero nosotros vamos a ver ahí en los sinónimos y los antónimos cuáles son los que nos gustan. Muchas veces vamos a adoptar, entre comillas, algunos adjetivos y adverbios que seguramente los vamos a usar durante toda nuestra vida porque son palabras que nos gustaron. Lo otro es tener un vocabulario rico. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho. Aquí hemos caído un poquito en el desuso porque me resulta difícil y ahora aquí están las palabras y demás, pero de vez en cuando ahí seguimos teniendo vocabulario. La mejor manera de obtener un vocabulario y de escribir bien, no me canso de decirlo, es leer el periódico, leer revistas, leer libros. Todo eso nos ayuda a escribir bien. Lo otro es poner nuestros signos ortográficos en donde debe de ser, ¿sí? A veces hacemos unas oraciones, que es una oración de 42 páginas, y dice uno, ¿cómo es una oración de 42 páginas? ¿Qué pasó aquí? No, para eso tenemos comas, puntos, punto y coma, guiones, dos puntos. Todo eso nos ayuda. El ejemplo que alguna vez les había dicho, ¿qué tal si salen en su carro a la calle y no hay nada que les indique si una vuelta no se puede dar o si una vuelta a la derecha tampoco, si a continuación vienen unas boyas o si viene un hospital, por lo tanto hay que bajar la velocidad, etcétera, etcétera? Entonces todo esto lo vamos a utilizar en nuestro texto para que finalmente tengamos un texto el día que nosotros hagamos un texto y lo leamos y vamos a decir, ¡ay, qué bien me quedó! Ese es el día en que ustedes van a entrar al paraíso, igual que Fausto. ¿Recuerdan a Fausto de Goethe? Que hasta que no dijo que estaba feliz y satisfecho, le iba a dar el alma a Mefistos, pero como ya estaban ahí los ejércitos de ángeles de Dios, cuando Mefistos ya dijo que estaba satisfecho y ya venía Mefistos por el alma de Fausto, los ángeles le arrebataron el alma y se la llevaron junto a Dios. Bueno, con este final tan bonito, me despido. Si hay alguna pregunta respecto a esto de cómo crear ideas y demás, recuerden que esto de las ideas no necesariamente tiene que ser el texto inmortal, ¿no? que los va a hacer la escritora o el escritor más famoso del universo. No, pueden ser cosas muy sencillas. La descripción de las actividades de la casa, nuestras actividades, la descripción de lo que hace nuestra mascota, lo que sucede en nuestra ciudad, cuestiones así por el estilo, o si tenemos ahí un gusto muy en particular. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho el fútbol, de eso se puede hacer un cuento, de eso se puede hacer una novela. Entonces, las ideas están ahí para uno tomarlas, clasificarlas, darles una forma y luego sí, ya darles la forma definitiva como artículo, como cuento, como novela, etc. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos hasta la próxima.